profundidades de un oscuro bosque, cerca de un pequeño pueblo, yace una feria abandonada. Dicen que hace muchos años, cuando las luces parpadeaban y la música llenaba el aire con una alegre melodía, una sombra maligna se ocultaba entre las atracciones. Recuerdo la primera vez que la vi. Era una noche nublada y ligeramente fría. El aire estaba cargado de una extraña energía. Las luces parpadeantes apenas lograron disipar la oscuridad que envolvía la feria. La música, en lugar de alegrarme, me daba escalofrío por mi espina dorsal. Me encontré solo, caminando por los pasillos desiertos, cuando lo vi por primera vez. Era una figura retorcida y encorvada, con una túnica negra que arrastraba por el suelo. Su cabello tan oscuro como la noche misma, enmarca un rostro pálido y arrugado, con ojos brillantes y penetrantes que parecían leer el alma. Una risa siniestra resonó en el aire mientras la bruja me miraba fijamente. «¿Qué haces por aquí, pequeño?», preguntó con una voz que parecía una mezcla de susurro y crujido. Traté de moverme, pero mis piernas parecían estar enraizadas al suelo. Estaba curioseando, logré balbucear. La bruja soltó una risa más fuerte, una risa que hizo eco en mi mente. La bruja inclinó su cabeza como si estuviera considerando mis palabras. Apenas terminó de hablar, un viento frío comenzó a soplar, haciendo que las luces tiltaban aún más erráticamente. Cerré los ojos por un momento y cuando los volví a abrir la bruja había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras me alejaba de la feria y corría de regreso al pueblo. Dicen que aquellos que fueron atrapados por su mirada fueron arrastrados hacia un destino desconocido, con un destino en el que nunca regresaron. Con los años, mi historia y fascinación por la historia de la bruja de la feria no hicieron más que crecer. A pesar de que me mantuve alejado de aquel lugar tenebroso, siempre sentí que había algo más que no sabía. Fue en una tarde lluviosa, mientras estaba sentado en la cocina de mi abuela, cuando finalmente aprendí la historia completa detrás de la leyenda. Mi abuela, una mujer de cabello plateado y ojos llenos de sabiduría, notó mi mirada perdida y me preguntó qué era lo que me sucedía mientras revolvía su taza de té. Le conté sobre la feria abandonada y la bruja que se decía que se echaba entre sus sombras. Ella suspiró y dejó de revolver su té, mirándome con una expresión de melancolía, y comenzó a contarme lo que realmente había sucedido. Aquella anciana refirió que hace muchos años, cuando era apenas una niña, la feria del lugar no era un sitio abandonado y siniestro, sino un lugar lleno de alegría y diversión. Mencionó que hubo un tiempo oscuro en el que los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Padres y madres lloraban desesperadamente por la pérdida de sus pequeños. La gente del pueblo estaba aterrada y buscaba respuestas en todas partes. Mi abuela pausó por un momento, como si recordara con tristeza sus tiempos difíciles, pues se afirmaba que la feria estaba maldita, que una bruja había tomado residencia en ella y estaba robando a los niños. La historia era tan escalofriante que los padres evitaban llevar a sus hijos ahí, y pronto la feria se fue quedando vacía y olvidada. Investigaciones y búsquedas se llevaron a cabo, pero nunca se han encontrado pistas concretas sobre lo que había sucedido con los niños. Las leyendas solo crecieron con el tiempo y la feria cayó en el abandono. La gente comenzó a evitarla y con el tiempo todos dejaron de hablar del lugar. Mi abuela se tomó un momento para beber más de su té y luego continuó con una mirada seria en sus ojos, diciendo que nunca se descubrió qué fue de los niños desaparecidos. Algunos decían que la bruja los había llevado a otro mundo, mientras que otros afirmaban que se había perdido en las sombras de la feria. Sea cual sea la verdad, la historia de la bruja de la feria se convirtió en una advertencia para los curiosos y una sombra en la memoria del pueblo. Asentí asimilando las palabras de mi abuela. La historia ahora tenía más sentido, pero también se había vuelto aún más aterradora. Saber que los niños habían desaparecido sin dejar rastro en el lugar maldito me llenó de inquietud. A pesar de la advertencia de mi abuela y las historias tenebrosas que rodeaban la feria abandonada, una inquietud persistente se había arraigado en mí.
Sentía que debía enfrentar mi miedo y desentrañar el misterio de lo que realmente había sucedido con esos niños desaparecidos. Así que, una noche cuando la luna brilló en lo alto y el viento susurraba en los árboles, me aventuré nuevamente hacia la feria. Las luces parpadeaban con un fulgor tenue y fantasmal. El aire estaba cargado de una sensación opresiva. A medida que me adentraba en las atracciones decrépitas, podía sentir los ojos invisibles de la bruja mirándome. Mi corazón latía con fuerza y mi mente luchaba contra los pensamientos oscuros que intentaban invadir mi corazón. Llegué a la entrada de una capa, la cual parecía ser el epicentro de la oscuridad que rodeaba el lugar. Me detuve un momento, inspirándome profundamente antes de decidir entrar. El interior estaba envuelto en sombras y solo las luces intermitentes de la feria iluminaban débilmente el lugar. Había figuras desgastadas de muñecos, objetos rotos y un aire de abandono total. Mis pasos resonaban en el suelo de madera mientras avanzaba, sintiendo que algo me observaba desde las esquinas más oscuras. De repente una brisa fría pasó a mi lado, como un suspiro gélido. La misma risa siniestra que había oído antes se deslizó en mis oídos, haciendo que mi piel se erizara. Gustavo. Susurró una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Me congelé en mi lugar, mi corazón latiendo aún más rápido. La voz había mencionado mi nombre, y una sensación de presencia se hizo presente en el aire. Giré lentamente para encontrarme con una figura en la penumbra, una figura que conocía demasiado bien por las descripciones y las leyendas. Su túnica oscura ondeando a su alrededor mientras avanzaba hacia mí con una sonrisa torcida. Sus ojos brillantes se clavaron en los míos y sentí como si estuvieran mirando directamente a través de mi alma. Aquel ser tan siniestro me preguntó con voz serena, pero cargada de poder, qué era lo que hacía ahí. Tragué saliva tratando de mantener la calma mientras le respondía a la bruja, que deseaba saber lo que pasó con los niños. La bruja se detuvo frente a mí, su sonrisa desvaneciéndose lentamente, respondiendo que los niños habían sido llevados a un lugar más allá del mundo. Un lugar donde el tiempo no sigue las mismas reglas y los deseos toman formas extrañas. La respuesta me dejó perplejo, pero también sentí una oleada de inflamación preguntando qué había pasado allí y si aún seguían con vida. La bruja parecía contemplativa, como si estuviera recordando una época que ya había pasado. Me respondió que aún vivían, pero no en el sentido que yo entendía. Mencionó que sus almas estaban atrapadas en un rincón de la realidad, un espacio entre lo que es y lo que podrían haber sido. Miré a la bruja intentando entender sus palabras. La figura oscura se movió hacia mí, su mirada intensa y penetrante me dijo que podía ayudar, pero que tuviera en cuenta que el equilibrio entre los mundos es frágil y los deseos pueden tener consecuencias impredecibles. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la bruja comenzó a desvanecerse entre las sombras. Me encontré solo en la carpa oscura, con más preguntas que respuestas. Sabía que había iniciado un camino lleno de incertidumbre y peligro, pero también sentía que debía seguir adelante en busca de los niños desaparecidos y de las respuestas que habían eludido al pueblo durante tanto tiempo. Investigué cada rincón de la feria siguiendo pistas fragmentadas y susurros olvidados que parecían guiarme hacia una revelación sombría. Una noche, mientras exploraba una de las atracciones más deterioradas, noté algo inusual debajo de la tarima de un antiguo juego de lanzamiento de aros. Al levantarla con cuidado, mis ojos se abrieron ante la visión que se reveló ante mí. Una serie de pequeñas tumbas improvisadas, cada una marcada con un nombre y una fecha. Mi corazón se detuvo mientras me agachaba para leer los nombres tallados en la madera. Eran los nombres de los niños desaparecidos, los mismos nombres que habían sido olvidados por el tiempo y la tristeza. Las fechas en las lápidas sugerían que habían pasado décadas desde sus desapariciones, y la tristeza y el dolor de aquella época parecían pesar sobre mí. La realidad me golpeó con fuerza. Los niños habían estado allí todo el tiempo, bajo la feria que alguna vez fue un lugar de risas y alegría. Una mezcla de ira y tristeza se apoderó de mí mientras me arrodillaba junto a las tumbas, como si estuviera rindiendo homenaje a los espíritus perdidos. Mientras reflexionaba sobre lo que había descubierto, una sensación de presencia comenzó a llenar el aire.
La fría brisa volvió a acariciar mi piel y la misma risa siniestra que había oído antes resonó en el viento. Me puse en pie mirando a mi alrededor con cautela. La figura oscura de la bruja emergió de las sombras, sus ojos brillantes fijos en mí diciéndome que había encontrado la verdad que buscaba. Los niños habían estado aquí todo el tiempo,